Buenos días y bienvenidos a este espacio de Mutuo en el cual tratamos diferentes temas de prevención. Hoy el tema que estamos tratando es la empresa saludable y de cómo tanto la empresa como el trabajador ha ido evolucionando ya el concepto del modelo clásico de prevención, ¿no? Ya no solamente vale con que no sea accidente el trabajador en su entorno laboral, sino que además también hace falta otra serie de condiciones o incluso el propio trabajador demanda otra serie de atenciones por parte de la empresa, como puede ser la atención psicosocial o incluso en el ambiente de la salud, como el tabaquismo o la alimentación. Hoy, para hablarnos de estos temas, nos viene Qualtis, el su servicio de prevención, el cual Juan Carlos es el que habla en nombre de ellos. Buenos días, Juan Carlos. Hola, buenos días, Paco. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues Juan Carlos es técnico de prevención desde 2006 y ha sido hasta 2019 técnico en Qualtis, hasta que asumió la dirección técnica de sistemas de gestión, en el cual está incluido también el tema de la empresa saludable, ¿no? Entonces, pues ya sin más dilación, comenzamos con lo que es la entrevista, ¿no? En materia de empresa saludable, ¿cuáles serían las actividades estrella que desempeñáis o cuál es la mayor aceptación que han tenido las empresas? Bueno, a ver, en este tema, a ver cómo explico yo esto. Lógicamente, el tema estrella de los últimos años, la pandemia, pues lógicamente ha variado, ha hecho cambiar un poco el paradigma de las cosas que estábamos haciendo o que estamos haciendo. Por ponerte un ejemplo, probablemente nuestra actividad estrella a nivel interno, como Qualtis, eh, era la participación en la media maratón de Madrid, en la que nos hemos llegado a juntar pues casi 200 personas entre bueno, pues personal técnico, médico, cualquier persona de Qualtis, incluso con familiares que venían invitados, etcétera, etcétera, con todos los gastos pagados. Lo que pasa es que lógicamente eso lo tuvimos que parar y esa actividad hoy por hoy la tenemos parada y bueno, pues en algún momento habrá que retomarla de alguna manera o algo parecido, pero aparte de eso, bueno, pues sí estamos haciendo bastantes cosas. Lo que pasa es que, repito, han ido paralizándose algunas cosas, otras Ujú. cambiando. Entonces, bueno, por poner cosas que no sean de actividad física o esos ejemplos, pues en los 2 últimos años, bueno, seguimos haciendo colaboraciones con diferentes fundaciones, como por ejemplo Anidan. Em, una actividad que está funcionando muy bien, habilitamos una línea 900 en la que se da, digámoslo así, tanto atención psicológica, digamos que tiene como, es una única línea, pero que tiene dos Ujú. derivaciones. Entonces, una es para ayudas a nivel psicológico y otra a nivel nutricional. Entonces, bueno, sirve un poco para ese primer contacto cuando alguien tiene un problema. Cuando es sencillo se resuelve ahí, cuando es algo un poco más complejo, lógicamente ya se deriva a especialistas, a Ujú. tratamiento, pues, incluso hay veces que hay que derivar directamente a la seguridad social, depende un poco de las características de la situación. Y luego, pues, por ejemplo, en estos últimos años también hemos hecho bastante, tanto a nivel interno, te hablo en la mayoría de las cosas, tanto a nivel interno como a nivel externo, Ujú. el asesoramiento, bueno, una serie de webinar que hemos estado haciendo para permitir a todo el mundo o dotar al personal de herramientas para gestionar el estrés y aumentar el bienestar. Hemos hecho, por ejemplo, temas de herramientas para afrontar la adversidad, gestión de conflictos, Ujú. flexibilidad, creatividad, incluso, por ejemplo, sentido del humor, algo que, y en especial en estos 2 últimos años, es tan sumamente necesario para afrontar todo esto que hemos llevado. Luego con esto, pues aparte de esto, pues las acciones típicas, tipo por ejemplo vending saludable, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final hemos acabado habilitando un portfolio de servicios específico de empresa saludable, con un poco lo que comentabas, desde temas muy específicos como temas de alcoholismo o tabaco,
a temas un poco más olvidados o que a la gente le parecen más normales, pero que son importantes, como por ejemplo puede ser temas nutricionales o el tema de los trastornos del sueño, que es algo como que, bueno, pues es que duermo mal, pero duermo mal de toda la vida. No, normalmente el dormir mal suele estar asociado a otras cosas que es necesario tratar también. Y como tú has dicho eso, o sea, a nivel ya de participación, ¿no? ¿Cómo conseguís que la gente se motive para participar en estas actividades? Mm, bueno, depende. O sea, quizá es una de las partes más complicadas. Nuestra experiencia en este caso, bueno, hay cosas que se hacen, digámoslo así, a nivel general, para quien lo necesite, lo que te Mm. hablaba, por ejemplo, de la línea 900, pero luego ya cuando desde una empresa nos piden, nos dicen, oye, queremos hacer algo, el problema es que normalmente nos dicen algo, entre comillas, y tienes que acotar tú, y te dicen, quiero hacer algo de empresa saludable. Bueno, pues nosotros lo primero que hacemos es, precisamente para acotar, intentamos hacer una especie de cuestionario relativamente sencillo, digo relativamente porque para mí un cuestionario sencillo son 7 preguntas y relativamente pues ya son 20, 25 preguntas para ir un poco acotando qué es lo que quiere la gente. Es decir, dentro de distintos apartados, o cuáles son las necesidades que pueda tener la gente. Entonces, al final, cuando hacemos una propuesta de medidas a una empresa, no decimos, no, vamos a montar un equipo ciclista, así sin más. No, lo que buscamos un poco es ver un poco cuáles son los gustos de la gente, cuáles son las aficiones, etcétera, etcétera, y en base a eso hacemos la propuesta de medidas. Es decir, si yo estoy en una zona que por lo que sea, pues, por ejemplo, me sale determinadas zonas de Ávila que son muy ciclistas, pues te dicen, no, es que lo que queremos es organizar un equipo ciclista. Ah, pues vamos con el equipo ciclista, pero a lo mejor si estás en Pontevedra o en Madrid, pues la gente lo que prefiere es jugar al pádel. Pues bueno, pues tiramos por el pádel, pero un poco siempre asociado a si la gente, pues por ejemplo, hace poco nos pasaba en una empresa de industria cárnica, pues con el colesterol por las nubes, todos. Pues lógicamente tendremos que tirar a temas de alimentación para intentar reducir esos niveles de colesterol, por poner un ejemplo, o lo que te digo de en actividad deportiva, pues cosas que les puedan interesar. Hmm. Claro, por ejemplo, también has visto así si hay alguna diferencia de la participación entre gente con más edad, de menos edad, que eligen ciertas actividades, otras actividades, por sexo. La verdad es que, si te soy totalmente sincero, no hemos visto mucha diferenciación. Bueno, hay algunas actividades especialmente deportivas que, bueno, pues hay determinados perfiles habitualmente más jóvenes que lo prefieren, pero como al final nos basamos en las preferencias de la gente, no en lo que nosotros proponemos, y hacemos, digámoslo así, el traje a medida, pues normalmente la participación suele ser bastante igualitaria, vamos a llamarlo así. Evidentemente, lo que te digo, hay medidas que hay gente que prefiere por grupos de edad, pues lógicamente si dices equipo de fútbol, pues de 60 años te van a venir pocos, pero claro, muchas veces quien te pide el organizar temas de fútbol son plantillas en su amplia mayoría muy jóvenes. Entonces, normalmente suele estar, digámoslo así, como lo hacemos o intentamos hacerlo lo más a medida posible, al final la participación en general es buena, no puedo decir otra cosa. Y tú has dicho así un poquito que hacéis así un estudio. ¿Cuáles son las tendencias que tiene la empresa saludable? O sea, es decir, ¿cuáles son las innovaciones que se están poniendo al respecto? Bueno, aquí hay un poco de todo, y me explico con el de todo, que ya sé que es la respuesta más fácil. No, a ver, hay empresas que digamos que buscan o te dicen, bueno, vamos a intentar no complicarnos mucho la vida y entonces, pues por ejemplo, para fomentar la actividad física, que es una medida perfectamente válida, pues lo que buscan es hacer un acuerdo con un gimnasio que esté cerca, por ponerte un ejemplo, Ujú.
Y con eso, pues lógicamente les vale. Pero bueno, realmente como tendencias, pues sobre todo entiendo que es a raíz de la pandemia, con lo que se ha desarrollado más, pues el uso, por ejemplo, de plataformas de actividad, ahora mismo sí nos lo están solicitando bastante. Cuando digo plataformas de actividad, eh, no sé si conoces, por ejemplo, pues, la gente que hace ejercicio habitualmente pues suele Ujú, utilizar plataformas o aplicaciones tipo Strava, Garmin, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una serie de plataformas que lo que te permiten es el ir haciendo como retos, ir planteando retos o ir ujú, planteando cosas y sobre todo irlo subdividiendo, entre comillas, por departamentos, por gerencias, por como sea. Entonces al final es, yo qué sé, vamos a hacer, imagínate, pues, por ejemplo, este verano hacíamos, el verano pasado, una empresa que tiene la matriz en Zúrich. Entonces, el reto era que en 3 meses, entre todo el personal, tenían que andar los pasos para ujú. andar, moverse corriendo o lo que sea, para hacer los pasos necesarios para ir de Madrid a Zúrich. Pues Ujú. ese tipo de plataformas, la verdad es que ahora mismo está bastante en boga. No, Ujú. O sea que, claro, evidentemente, además sí, porque lo del tema de los 10.000 pasos, eso es algo que ha pegado a mucho y a todas las generaciones, ¿eh? Porque yo he escuchado, vamos, desde personas ya de mayores de 80 que no, yo los 10.000 pasos los tengo que hacer, y van con el teléfono. bueno, a ver, los 10.000 pasos tampoco está mal, ¿eh? O sea, a ver, Claro, claro. realmente es algo que, si no recuerdo mal, se inventó una empresa para los Juegos Olímpicos, no sé si era del 68, pero pues, o sea, ha llovido ya desde aquella época. Bueno, ni habíamos nacido cuando, más o menos cuando se inventó esto. Los 10.000 pasos, evidentemente, es muy relativo, pero bueno, o sea, lógicamente, pues quien sale a correr 8 kilómetros, hace 8.000 pasos, hombre, como actividad física no está mal, aunque no llegues a los 10.000 pasos. O Claro, sea, te lo efectivamente. digo, porque yo, en mi caso, pues más o menos 8 kilómetros corriendo son, o sea, sí, son unos 8.000 pasos, entonces dices, hombre, como actividad física está bien, pero lógicamente, bueno, quien hace los 10.000 como mínimo, pues oye, no está mal. Al final, la idea es que nos movamos. Mm. Como decía un amigo mío, lo importante es que mi hijo lea, aunque sea el marca. Pues Sí, al final es un poco lo cualquier que se cosa va que buscando. fomente la actividad física, bien. Claro, y tú ya has dado así unas pequeñas pinceladas, ¿no? De que cuando una empresa te llama y que dice, queremos hacer ese algo, entre Sí. comillas, que está con eso, ¿cuáles son los pasos estas que dais? Y sobre todo, ¿cómo medís después que esa medida que habéis puesto, es que os ha implantado, ha funcionado? Bueno, los pasos, ¿cómo te diría yo? Bueno, tenemos, digamos, una doble vertiente. Por un lado tenemos, mm, digámoslo así, una norma para implantar sistemas de gestión de empresa saludable que, digámoslo así, que está más estandarizado. Entonces, pues, lógicamente, pues, hay que hacer primero esta encuesta que te Mm, comentaba, ver un poco las características de la empresa, el entorno físico, etcétera, etcétera, y luego ya ir desarrollando el sistema, que al final el sistema es ir haciendo campañas. Y luego hay muchas empresas que lo que nos piden no es esa certificación, sino que lo que nos dicen es, oye, mira, yo quiero mejorar la salud de mi gente, entonces vamos a hacer directamente campañas. Olvídate de la certificación y tal, mm, que hoy por hoy no me interesa, pero quiero hacer campañas. Entonces, al final las campañas pues vienen a ser un poco lo mismo. Veo qué necesitan y en base a eso, o cuáles son los problemas que tienen y qué es lo que quiere hacer la gente. Y en base a eso, pues ya te propongo mm, todo tipo de campañas, desde, yo qué sé, pues en plantillas con una edad avanzada, pues lógicamente, pues a lo mejor hay que proponer temas de no ya tan físicos y tal, que mm. también hay que proponerlos, pero a lo mejor pues ya tiene que entrar, digámoslo así, más la parte de medicina con temas de prevención del cáncer de colon o colorectal
o prevención de cáncer de mama, por poner un ejemplo. Entonces, un poco a medida lo que te estaba comentando. ¿Vale? Pero, y luego la forma de medir, pues ahí ya depende, lógicamente, los indicadores de gestión y tal los tenemos que hacer en base a cada campaña, pero nosotros ahí como servicio de prevención tenemos un indicador que es muy, muy, muy bueno, para mí es el mejor, que es los estudios, que son los estudios epidemiológicos. O sea, yo al final con el estudio epidemiológico, que muchas veces la gente no sabe para qué sirve, a mí me sirve para ver esa evolución. Es decir, yo puedo ir viendo fácilmente si, por ponerte un ejemplo, si tengo un porcentaje del 25% de fumadores en la plantilla, si el año que viene en el estudio epidemiológico, que puedo aprovechar esos datos para comprobar esto, si hemos bajado al 21, pues lógicamente está funcionando. O sea, al final esa es una herramienta que nos viene muy bien, que luego evidentemente puedes ir haciendo unos indicadores mucho más estrictos o más, por ejemplo, con temas de pérdida de peso o índice de masa corporal, lo normal es irlo revisando al año, pero bueno, hace un par de años nos pedían ir haciendo revisiones mensuales, pues bueno, al final era pesar, medir, etcétera, etcétera, todo el mundo durante una vez al mes para ir viendo la evolución del índice de masa corporal. Bueno, depende un poco de lo que nos piden. Vale, y ya esto ya es una un poco más filosófica, ¿no? Esta pregunta. O sea, ¿realmente tú crees que las empresas se creen esto o que es más bien un poco de postureo y marketing para decir qué bueno lo hacemos qué buenos somos con los trabajadores? Bueno, a ver. Como se suele decir, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? O sea, es el. A ver, sí es cierto que ya cada vez menos, partamos de esa base. Inicialmente, mi experiencia al menos, inicialmente, esto de la empresa saludable, pues como en su momento, al principio de los temas de prevención, era algo, pues, marketing, no, es que me lo piden desde Estados Unidos, la matriz, etcétera, etcétera, que tengo que hacer algo, tal. Pero hoy por hoy yo creo que la gente ya sí se está dando cuenta que al final una empresa saludable, lo que, vamos, de hecho, en mi opinión, vamos, en mi opinión y en la de la gente que más sabe de esto, digamos que es la evolución natural de la prevención de riesgos laborales, no quedarnos en el evitar el accidente, sino aparte tener al personal, entre comillas, lo más sano posible. Al final, si yo tengo a mi gente, por llamarlo de alguna manera, físicamente bien, mentalmente bien, la tengo involucrada, etcétera, etcétera, que con este tipo de medidas muchas veces nos ayuda a ello, pues hace que vayamos a trabajar más contentos por las mañanas. Eso es fundamental y eso hace que, lo primero, rindamos mejor, funcionemos mucho mejor, sirve a las empresas para retener talento, etcétera, etcétera. Entonces, eh, muchas empresas, especialmente las más grandes, le están dando una prioridad brutal, permíteme la expresión, al tema de empresa saludable, porque al final es la forma de retener o de tener a la gente contenta, trabaja mejor, funciona mejor, por sostenibilidad de la propia empresa es necesario. Vamos. Bueno, pues ya te digo, pues muchas gracias Juan Carlos por el tiempo que nos has prestado, ya hemos agotado el tiempo y nada, no, solamente como reflexión final, o sea, decir la importancia en realidad que tiene esta, como tú has dicho, esta evolución de la prevención, ya no solamente a qué dedicarnos única y exclusivamente a que no se produzca un accidente de trabajo en el entorno laboral, sino que además, tanto a nivel emocional, psicológico, incluso productivo, el hecho de que una persona se implique o se vea parte de su entorno, ¿no? O sea, parte de la empresa, hace que incluso funcione mejor de lo que ya funcionaba anteriormente. Incluso, ya te digo, gente que puede llegar a rendir más de lo que rinden en unas condiciones estándar, por así decirlo, de trabajo. Entonces, por lo dicho, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos atendido y por habernos explicado qué es lo que hace Qualtis en materia de empresa saludable. Muchas gracias a vosotros.